A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es que alguien que ama los libros con toda su alma termina escribiendo la historia más famosa de todos los tiempos sobre quemarlos? Suena una contradicción total, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Vamos a buscar esa chispa que lo empezó todo y, claro, a ver cómo se encienden las primeras llamas de rebeldía en su inolvidable protagonista. Y la novela arranca, ¡pum!, directo al fuego. La primerísima línea es esa. Era estupendo quemar. Es una frase que golpea, que incomoda, y nos obliga a preguntarnos, ¿cómo que estupendo? ¿Cómo puede ser un placer quemar? Y ojo, no hablamos de quemar cualquier cosa, hablamos de quemar libros. De entrada, ya nos queda claro que estamos en un mundo que está completamente al revés. Un mundo donde la destrucción es un trabajo, y peor aún, un trabajo que se disfruta. Para poder entender esta locura, tenemos que salir un momento del libro y entrar en la cabeza de su creador, el mismísimo Ray Bradbury. Él se definía a sí mismo como un graduado de la biblioteca, o sea, ese fue su refugio, su universidad, su todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que un enamorado de los libros escriba la obra definitiva sobre su destrucción total? Y la respuesta, según el propio Bradbury, es que esta historia no fue una elección, fue una necesidad. Él sentía que la historia vivía dentro de él, que prácticamente le brotaba del cuerpo como por combustión espontánea. Era la suma de años y años de ideas, de miedos y de pequeñas historias que se fueron apilando, como leña seca, esperando la chispa perfecta para encenderse. Miren, Bradbury no se despertó un día y dijo, voy a escribir Fahrenheit 451. No, para nada. Fue más bien un proceso, una serie de lo que él llamaba saltos creativos. Imagínenselo como armar un rompecabezas. Primero, en Bonfire, se lamentaba por la pérdida del arte. Luego, en Bright Phoenix, exploró la idea de la resistencia, con gente que se aprende los libros de memoria para salvarlos. La cosa se pone más seria en The Exiles, donde los personajes de ficción mueren cuando queman el último libro que los contiene. ¡Qué fuerte! Después, en Usher 2, fantasea con la venganza. Y finalmente, en El Peatón, imagina un futuro donde algo tan simple como salir a caminar es un crimen. Cada historia fue una pieza clave que fue construyendo el mundo que estaba a punto de nacer. Pero la inspiración no venía solo de la ficción. ¡Para nada! Bradbury sentía el calor del fuego del mundo real. Por ejemplo, él sabía que una de sus antepasadas, Mary Bradbury, fue condenada en los juicios de las brujas de Salem. Vio las imágenes de Hitler quemando libros en Alemania en los años 30. Y le tocó vivir en carne propia la era de McCarthy en Estados Unidos, con ese ambiente de paranoia y de ataque a los intelectuales. Todo eso fue el combustible perfecto para su visión distópica. Esta es la pregunta que Bradbury se hacía a sí mismo, y es la misma pregunta que nos pone en la cara a través de su protagonista Guy Montag. Y con esto nos movemos del autor a su creación. Bueno, aquí lo tenemos, Guy Montag. Montag es un bombero, pero en su mundo los bomberos no apagan incendios. Al contrario, los provocan. Su trabajo consiste en quemar la causa de todos los males, de toda la tristeza y la confusión del mundo, los libros. Y a él le fascina. Para Montag, el olor a queroseno es como un perfume. En esta sociedad, ser bombero es ser un guardián de la tranquilidad. Son una mezcla de censor, juez y verdugo, todo en uno. Su misión, oficialmente, no es oprimir, sino asegurar la felicidad. ¿Cómo? Pues eliminando todas esas ideas complicadas, esas contradicciones que, según ellos, solo nos hacen infelices. Su objetivo es que todos seamos iguales, y por lo tanto, que todos estemos contentos. Montag vive tranquilo en su mundo de certezas, hasta que se cruza con Clarice McClellan. Y ese encuentro es, literalmente, el choque de dos universos. Fíjense en el contraste. Por un lado está Montag. Huele a queroseno, lleva una sonrisa fija, casi de plástico. Y por el otro, Clarice. Huele a frutas, su cara es como un espejo que refleja la luz. Él nunca se detiene a pensar, y ella es curiosidad pura. Este encuentro casual va a ser la chispa que lo cambia absolutamente todo. Clarice no es una rebelde con pancartas, ni da discursos políticos. No, ella simplemente hace preguntas. Preguntas muy sencillas, casi inocentes, pero que en la mente de Montag funcionan como un fósforo, encendiendo dudas que él ni siquiera sabía que tenía guardadas. Le hace preguntas que parecen de niños, pero que en el fondo son súper subversivas. Le pregunta por el pasado. ¿Es verdad que antes los bomberos apagaban fuegos? ¿O por el presente? ¿Alguna vez te fijas en el rocío sobre el césped o en el hombre en la luna? Son cosas en las que a Montag jamás se le habría ocurrido pensar. Y cada una de esas preguntas es una pequeña grieta que se abre en el muro de su realidad.
Y entonces llega la pregunta que lo destroza todo. ¿Es usted feliz? Montag intenta responder de inmediato, «Claro que soy feliz», pero en cuanto Clarice se va, se da cuenta de que es mentira. Se da cuenta, por primera vez, de que su felicidad es una máscara y que esa chica acaba de arrancársela de un tirón. Esa misma noche, la semilla de la duda que plantó Clarice empieza a germinar. Cuando Montag llega a su casa, se enfrenta a un mundo desolador que de repente ve con otros ojos. Y poco después, en su siguiente llamada de trabajo, va a cometer su primer acto de verdadera rebeldía. Comparemos un poco. La casa de Clarice está llena de luz, de risas, de gente conversando. La de Montag, en cambio, es descrita como un mausoleo, frío y oscuro. Su esposa, Mildred, vive perdida, con unos pequeños radios metidos en los oídos y conectada a sus paredes de salón interactivas, pero totalmente desconectada de él. No hay conexión real, solo silencio y entretenimiento electrónico constante. En la siguiente quema, Montag y su equipo se encuentran con una mujer que se niega a irse de su casa, a abandonar sus libros, y justo antes de que todo arda, ella recita estas palabras, una cita histórica real de un mártir inglés quemado por herejía. La mujer elige morir con sus ideas y al hacerlo, le demuestra a Montag que tiene que haber algo en esos libros, algo por lo que vale la pena morir. Y en medio de todo ese caos, con libros cayendo por todas partes, algo pasa. No es una decisión consciente, es humano. Su mano, como si tuviera vida propia, agarra un libro y lo esconde bajo su brazo. Es un acto reflejo, un impulso que va a cambiar su vida para siempre. El bombero se acaba de convertir en un ladrón de aquello que juró destruir. Al día siguiente, Montag se reporta enfermo. Está en shock por lo que pasó, y es entonces cuando recibe la visita de su jefe, el capitán Beatty, quien parece saber exactamente por lo que está pasando. Y aquí es cuando se nos revela la escalofriante filosofía que sostiene a esta sociedad. Y acá Beatty suelta la bomba, quizá la idea más aterradora de la novela. La censura no fue impuesta por un gobierno, la gente la pidió. La tecnología nos hizo querer todo más rápido, más corto, más simple. La presión de no ofender a ningún grupo eliminó cualquier tema controversial, y la obsesión por una felicidad superficial, sin complicaciones, nos llevó a rechazar cualquier idea que nos hiciera pensar demasiado. Fuimos nosotros, dice Beatty, nosotros encendimos el fuego. Esta es la lógica retorcida de Beatty. Un libro es peligroso porque le da ideas a la gente, porque nos hace diferentes, nos hace pensar. Y en su mundo, pensar es el enemigo número 1 de la felicidad. Por lo tanto, quemar un libro es como desactivar un arma. Así de simple. Y este es el punto clave. Beatty se lo deja clarísimo a Montag. Los bomberos no son la causa, son la consecuencia. La gente voluntariamente renunció a los libros a cambio de entretenimiento fácil y paz mental. Cambiaron la complejidad por la comodidad. Y cerramos con esta pregunta, planteada por el propio Bradbury. Una pregunta que nos deja pensando que, a lo mejor, la mayor amenaza para los libros no es el fuego. Es la indiferencia. Si dejamos de leer, de cuestionar, de aprender, el trabajo de los quemadores de libros ya está hecho. Y sin necesidad de encender ni un solo fósforo.